En otro set de videos de nuestro curso Ecuaciones estructurales con Stata. También se ha trabajado muchas variables, muchos con órdenes de manejo del programa. Y ahora vamos a entrar un poquito, o me voy a apoyar en este documento, el Stata, Introducción a las Ecuaciones Estructurales, modelado usando Stata, del doctor Chuck Hoover. Y ahí está la información, Universidad de Texas, de enero del 16. Pues bien, ¿por qué me apoyo en él? Pues bueno, de todas maneras hay información valiosa de estas personas. En otros momentos y otros cursos he tenido la oportunidad de mostrar otros documentos, otras opiniones. Entonces vamos a mirar cómo, qué más aportes nos dan acá. El esquema de esta presentación viene como la ven en pantalla, que es el modelado de ecuaciones estructurales, y nos desagregan cómo se va a desarrollar el documento. Vamos a mirar acá, en el modelado de ecuaciones estructurales nos hacen un repaso de la historia. No es mi objetivo, el documento lo compartiré para que lo puedan leer. Sin embargo, sí es prudente volver a acordarnos de la jerga o la forma de nomenclar en esta parte de la SEM, que viene de que es ecuaciones estructurales. Ya lo decía, la breve historia, sugiero la lectura. Hablan de Charles Spearman en 1904 y ahí hacen recorridos grandes. Al 30 llega Thurston, luego en el 56 Anderson y Rubin, y así por el estilo, pero insisto, no es mi objetivo sin demeritarla, sino que pues, son situaciones que la podemos leer cada quien. Y ahora llega, luego en el 73, George Koch es un pionero fundamental del desarrollo de las ecuaciones estructurales y es precisamente el que construye con su equipo el software LISREL, que es el que podríamos considerar pionero y eje en esto de ecuaciones estructurales. Luego ya han salido otros software específicos, contando con el mismo Amos del SPS, contando con el mismo R, con el mismo Jazz y el Stata, claro está. Pero el señor Yaroskov es del LISREL muy, muy reconocido. ¿Qué es el modelado de ecuaciones estructurales? Sombreo el último viñeta porque lo aborda de una manera muy amplia, ¿no? El modelado de ecuaciones es una forma de pensar, una forma de escribir y una forma de estimar. Estamos hablando de que el modelado de ecuaciones estructurales mezcla varias técnicas estadísticas. Aparte de los gráficos PAT o de senderos, utiliza el concepto de regresión y lo mezcla con el análisis o los análisis factoriales. Ahí está toda esa mezcla y permite variables con doble rol, es decir, independientes y dependientes. Una variable puedes tener los dos roles en un mismo modelo, situación que ya nos va dando un gran alcance. ¿Qué más sombreo? SEM es una clase de técnicas estadísticas que nos permite probar hipótesis sobre relaciones entre variables. Es claro entonces que podemos validar hipótesis de relaciones entre variables intangibles. Ese es otro punto de quiebre, ese es otro punto supremamente, digamos, positivo en estas técnicas. De hecho, se llaman de primera, ya era de segunda generación, y yo no sé cuál generación será la que siga, pero es una técnica supremamente poderosa. Muy usual hoy por hoy en el tema de administración, marketing, el área social en general, y a mí me ha tocado también modelos en salud, incluso muy técnicos. SEM abarca otros métodos estadísticos, ya lo mencioné, la correlación, regresión lineal y el análisis factorial. Podrán ir leyendo pues todo el documento, claro está. Este es el diagrama de ruta, el diagrama de senderos, que es usual en todos estos trabajos de ecuaciones. Pero el Stata supera en otras cosas a los software ya
mencionados como el mismo Israel, el mismo, eh, para mí, bueno, sí, el mismo jazz y otros. Por ejemplo, lo usual es tener las bolitas. Las bolitas son variables latentes, así se conocen, son intangibles, eh, pero se estiman a partir de estas otras variables de los rectángulos. Sin embargo, en el Stata hay una cosa de mejora, y es que nos permite trabajar otras distribuciones, perdón, como Bernoulli, la Logit, o sea que estamos hablando también de variables, no solo las conocidas escalas Likert o variables continuas, sino que también podemos ahora trabajar con este otro tipo de variables. Pero como estamos en una introducción, lo que quiero significar es, los rectángulos son variables observables, es decir, lo podemos hacer la analogía con una columna de nuestra base de datos. Los rectángulos se llaman entonces, o mejor, están diseñados para variables observables. Observables. Y las elipses son no observables. Las construimos nosotros en la técnica. Y las bolitas, los círculos que tenemos en la parte inferior izquierda, E1 o epsilon 1, epsilon 2, etcétera, hacen parte de variables observables, pero como le llegan flechas a ellas, a ese rectángulo, se intuye, o mejor, se es explícito incluso, que esta es una variable dependiente, porque le llega flecha. Y al llegarle flecha la podemos estimar. Y al estimar o predecir, entonces surge este error. Este es un error de medida, llaman también, de medida. Pero habrá errores como el de acá de la variable dependiente en la mitad, que es errores de predicción. Todo es IMA en esta técnica, cosa que no se hace en la misma regresión solita, ¿no? Entonces, es avance. En la jerga que llama el autor del documento, estamos conversando de variables observadas, en lo que la persona o en la encuesta me respondió, o lo que yo medí, y latente es esa otra cosa. Valga decir bienestar, bienestar como lo medimos. Es muy difícil. Pero sí tengo preguntas que hago en mi instrumento para tratar de medir ese bienestar. Como también podría medir el estrés o percepciones en general. Tenemos los covarianzas, los caminitos son las flechas. Variables endógenas es sinónimo de variables dependientes, lo que hemos estado enseñados a la variable y. Y las exógenas, bueno, entonces las endógenas tienen que tener la bolita, el círculo, para poder estimar ese error de predicción. Y las exógenas son las X, haciendo la analogía con la nomenclatura tradicional. Y no tienen esas bolitas, porque no les llegan flechas. Aunque también mencioné que alguna de estas variables podría ser exógena para una cosa y endógena para otra. Podría ser. Modelos recursivos y no recursivos. Ya miraremos en otra figurita más abajo la opción. Variables observadas y latentes, ya lo he mencionado varias veces, los rectángulos o cuadros son observables, son las preguntas de la encuesta, y la aptitud en este ejemplo es la latente. Observen un detalle que no es menor, como dicen algunas personas. Dicen es un detalle no menor. Las flechas salen de aptitud hacia los rectángulos. Si esto es así, estamos en un modelo reflectivo. Porque también existen modelos que la flecha va en sentido contrario. Y esos se conocen como modelos formativos. Y se presentan más, o mejor, se da cuando las variables observables no son percepciones, son cosas más concretas. Valga decir, el salario, ingresos, egresos, número de horas trabajadas, número de tarjetas de crédito, eso es algo tangible. Bueno, entonces hablemos de tránsito, entonces sería también el número de comparendos que le tengan, el variable, el valor de la infracción. Eso es algo concreto. Aquí no es que si estoy de acuerdo o no de acuerdo, no. En ese sentido las flechas irían al revés.
Pero también es cierto que uno puede redactar mucho, o mejor, algunas preguntas o ítems que llamamos en el tema de percepciones. Si estaría de acuerdo con las fotomultas, muy de acuerdo, poco de acuerdo. En fin, entonces podemos llevar ese esquema. Y entonces ahí vamos afianzando los conceptos en el tema de ecuaciones estructurales. Aquí vemos los caminitos y la doble flecha, que es covarianzas. Funding, adaptitud, esto es covarianzas, pues la doble línea. Pero hay un detalle más importante aún en este esquema. Ahí, como está planteado el dibujo, es un análisis factorial confirmatorio. Y es confirmatorio porque se presenta flecha de doble vía. No hay una flecha unidireccional, que es lo que caracteriza a la SEM. La SEM sería si sale una flecha de funding a aptitud, pero una línea recta, digámoslo acá, con una sola salida de la flecha. Ahí se configuraría la SEM. Aquí, como está, es un análisis factorial confirmatorio, donde interesaría mirar si estas tres ítems sí cumplen con algunos supuestos, y las otras tres de la derecha con aptitud. Pero ahí, como está planteado el dibujo, sería un factorial. Tenemos el concepto de exógenas y endógenas, ya lo mencioné. Solo para destacar de nuevo que aquellas que les llegan flechas, se les construye y se les puede medir un error, bien sea error de medida o bien sea error de predicción, toman esos nombres, perturbación también lo llaman, pero credit HRS no le llega flecha, por eso no tiene la bolita, lo mismo que las tres de la izquierda. Esas son exógenas. Scholar Chips pues cumple los dos roles, porque también es endógena, le llega flecha, pero también es independiente para la última variable. Y vienen otros nombrecitos que invito a la lectura. Una variable en un conjunto de datos que se trata como exógena en el modelo, pero cuando es observada, o sea, un rectángulo usualmente. Y esta lectura invito a que lo hagan. Sistema recursivo y no recursivo es simple, con el dibujo lo sacamos muy fácil, en términos de que en la imagen de la izquierda tiene doble flechita, pero no como el concepto de covarianzas, que es la misma línea como esta que hay acá en el E1, E2, sino que aquí es una flecha unidireccional de satisfacción a strain y viceversa. Este es un modelo no recursivo. La notación, más de textos, más de... En el Israel se trabaja mucho esa parte, el Stata también ya lo incorpora, pues, o al menos la literatura siempre los toca, pero en mucho estudio que uno ve, no mencionamos tanto esta nomenclatura para poner las ecuaciones, pero puede ser que en algunas revistas especializadas exijan que nosotros escribamos las ecuaciones. Y aquí está la Y como endógeno, exógeno la X, pero de arriba es rectángulos. Ya cuando es latente, que es la elipse, viene con esta otra nomenclatura, esa N extraña, la exógena latente epsilon, y así sucesivamente. Esto de ojo ya no nos da, porque es una traducción de documento en inglés, ¿no? Tendríamos que compararlo allá. Por eso hay algunas formulitas que no me casan. Bueno, muy bien. Vamos a dejar para que no quede demasiado extenso el video.